esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a cantar Yo Proclamo. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y ahora vamos a continuar cantando esta canción que también la conocemos, que se llama Glorioso Día. Así que canta bien, bien fuerte. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerte estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y
mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy un ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Brazos abiertos, recibe hoy.
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hace 15 años que soy pastor de esta iglesia, pero hay algo que me ha estado pasando en este tiempo, en estos meses que han transcurrido, y tiene que ver con que creo con todo mi corazón que mi ministerio y el ministerio de la iglesia está pasando por una transición y entrando a un nuevo tiempo. Por eso el desafío que siento de poder preparar un mensaje cada domingo para la iglesia es algo que nunca había experimentado antes. Imagínense, más de 24 años enseñando y predicando. Hace 15 años que soy pastor de esta iglesia, he predicado un promedio de 50 mensajes por año, sin sumar enseñanzas y todo lo demás. Así que nos da unos 750 mensajes. Nunca he sentido la responsabilidad y el temor de Dios que siento en este tiempo, porque entiendo que los tiempos proféticos se están cumpliendo. Entiendo de que lo que está ocurriendo no tiene que ver solamente con cuestiones políticas o sanitarias, sino que entiendo que lo que la palabra de Dios ha hablado y ha dicho hace muchos siglos atrás está comenzando a transitar y a ocurrir delante de nuestros ojos. Por eso es que necesitamos en este tiempo, hermanos, por sobre todas las cosas, y hacia ahí apunta el mensaje de esta mañana, necesitamos sobre todas las cosas reafirmar nuestra fe. Yo puedo hablarte de esta mañana acerca del temor, acerca de cómo transcurrir o cómo transitar determinadas crisis, podría darte consejo, pero esencialmente en este tiempo necesitamos reafirmar nuestra fe, necesitamos tener decisiones conscientes por Cristo, necesitamos tener una relación personal con el Señor mucho más profunda que la que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, porque probablemente vivamos las presiones a nivel espiritual que nunca antes vivimos en nuestra vida. Por eso hablaba con los líderes en esta semana que pasó y medio como que los asusté y ahí ya vamos a ir arreglando las cosas, pero le dije, no nos alcanza con lo que hemos dado hasta este tiempo. Necesitamos un liderazgo mucho más fuerte, mucho más comprometido, mucho más metido. Necesitamos una vida espiritual mucho más comprometida, porque los tiempos que vienen no son los tiempos que pasaron. Todo el mundo, especialmente los medios seculares, dicen y repiten una y otra vez la palabra: las cosas han cambiado, el mundo que nos espera es totalmente diferente, el mundo que viene es totalmente diferente. No lo digo yo, lo dice gente que ni siquiera conoce al Señor. Así que frente a ese mundo que se viene, necesitamos tomar nuestra vida de fe de manera responsable. Porque la palabra de Dios, solamente por mencionar un capítulo, en Mateo capítulo 24, que será capítulo a predicar en futuros mensajes, dice que muchas personas, por causa de la opresión y de la presión que recibirá en los tiempos venideros, abandonarán su fe. Y la verdad que yo no quisiera, como pastor de esta congregación, que ninguno de nosotros quede en el camino, sino que por el contrario podamos llegar juntos a la meta hasta encontrarnos con nuestro Señor. Necesitamos, por sobre todas las cosas, mi hermano, tomar compromiso. Yo no sé qué clase de fe tuviste hasta este día. Yo no sé qué clase de compromiso con el Señor tuviste hasta este día. La verdad que revolver el pasado no tiene demasiado sentido a esta altura de la circunstancia. Lo que sí te pido, y me lo pido a mí y lo pido a mi familia, lo que sí nos tenemos que comprometer, una responsabilidad que necesitamos asumir, es que los tiempos que vendrán son muy diferentes a los que fueron, y vamos a necesitar una fe mucho más ferviente y comprometida como la que nunca antes tuvimos. Porque vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que por causa del crecimiento de la maldad, el amor que han tenido muchos, y busqué la palabra amor ahí, a ver qué tipo de amor era, el amor ágape, el amor que viene de Dios, se enfriará. Es nuestra responsabilidad en los tiempos que vienen. Yo no sé si Jesús viene en este año. A mí me encantaría que el 2020 termine yéndonos a la presencia del Señor y ya está. Pero no sé si será este año. Creo que no, que va a aguantar un poquito el Señor, porque aún quedan muchos por ser alcanzados. Pero necesitamos tomar un compromiso de fe. Necesitamos tomar un compromiso de fe
como nunca antes lo hemos tomado. La palabra que podría de alguna manera resumir el tiempo que estamos viviendo por todo lo que ocurre a nivel económico, a nivel laboral, a nivel sanitario, a nivel político, toda esta convulsión a nivel mundial como nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad. Estamos en un tiempo profético, viviendo tiempos que nunca la humanidad vivió. Nunca, ni siquiera en las guerras mundiales más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, la humanidad ha vivido un tiempo como este, donde todo lo que ocurre está ocurriendo casi a nivel universal, donde uno puede escuchar noticias de Europa, de Estados Unidos o de Centroamérica o de Asia y prácticamente son las mismas, donde está ocurriendo prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestra hija, usted sabe, a Belén en Colombia. Nosotros hablamos con ella y hasta los mismos términos se utilizan. Es algo que se está gestando a nivel mundial. Y no quiero ser ni conspiranoide, ni hablar de cosas que todavía no tengo bien resueltas, pero sí sé que estamos entrando en un tiempo diferente donde necesitamos una fe diferente. La palabra incertidumbre, la palabra incierto, la palabra temor o la palabra que nos brinda inseguridad debe de transformarse o cambiarse por certezas, por seguridad, por fe, por convicción en este tiempo. El mundo nos ofrece temor a través de la incertidumbre generada. Nadie puede atreverse desde el punto de vista humano a decir lo que va a ocurrir ni siquiera el mes que viene. Dicen, esto tenemos hasta ahora, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de un tiempo. Nosotros no somos creyentes, amamos al Señor y nosotros sí podemos decir, nosotros sabemos lo que va a ocurrir el mes que viene, el año que viene, la década que viene y por los siglos de los siglos, porque nuestro Dios reinará por siempre, 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 siempre. Y aunque cambie cualquier cosa, eso nada lo cambiará. Por siempre y por siempre. Yo quisiera en esta mañana, para ilustrar el punto hacia el cual quiero dirigir el mensaje de esta mañana, basarme en una parábola que es sumamente conocida por todos nosotros y es la parábola del sembrador. Aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Aparece en 3 de los 4 evangelios, en estos 3 evangelios conocidos como los evangelios sinópticos. Y quiero leerte desde el evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. En el versículo 18 de este mismo capítulo, Jesús decide explicarle a sus discípulos la parábola y le dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, o es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra, es decir, la recibe y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Solamente a modo de introducción del mensaje quiero decir algunas cosas. En primer lugar, la parábola del sembrador no habla de estados estáticos de las personas. No es que si alguien tiene un corazón duro va a tener que permanecer por el resto de la vida, sino que habla del momento en que la persona o el momento en que nosotros recibimos la palabra sembrada, y en el momento en que la recibimos, ¿qué hacemos con esa palabra? Eso es lo primero que quiero decir. La actitud que se tiene frente a la predicación del evangelio.
evangelio? ¿Qué clase de actitud tengo? ¿Actitud de fe? ¿Actitud de incredulidad? ¿Actitud errática y dispersa? ¿Qué clase de actitud tenemos frente a la predicación de la palabra de Dios? Lo segundo que quiero decir acerca de esta palabra es que toda semilla que es sembrada en una tierra está destinada siempre a crecer y a dar frutos, a no ser que por condiciones que conspiren contra esto natural que el Señor ha puesto en la semilla se impida que crezca y que dé fruto. Quiere decir que lo natural de una semilla es que crezca y que dé fruto. De hecho, la mayoría de nosotros que ya somos grandes hemos sido sorprendidos cuando creció esa planta de zapallo ahí en el fondo del patio, de que limpiamos del mantel y cayó esa semilla y dijimos, ¿de dónde salió este zapallo? Porque esa semilla tenía la vida en sí misma y cualquier condición que no la condicione, valga nuevamente la redundancia, va a hacer que esa semilla dé fruto. Quiere decir que cuando se predica la palabra de Dios, lo que se espera de la predicación de la palabra de Dios es que la semilla crezca, que la semilla dé fruto. Eso es lo que se espera con respecto a la palabra de Dios. Y va a dar 4 clases de tierra y quiero ir rápido con las 3 primeras porque quiero concentrarme en la última de estas tierras. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Este oye la palabra al igual que el resto de las otras tierras, por decirlo de alguna manera, en esta manera de jugar el Señor con la ilustración o con la parábola: tierra, corazón, semilla, palabra de Dios. Dice que este es el que oye la palabra. Tiene la posibilidad de que esta semilla dé vida en él, pero dice que no la acepta. Eso de no la entiende, no se trata de un entendimiento intelectual, no se trata de que esta persona tiene incapacidades intelectuales de comprensión, sino que se trata de una persona que rechaza la palabra, que no tiene el corazón preparado o dispuesto a recibir la palabra. Un corazón terco, un corazón duro, un corazón obstinado, un corazón orgulloso que no le da lugar al consejo de la palabra de Dios. La palabra es escuchada, no sé de qué manera. Tal vez inevitablemente porque alguien le predicó y tuvo que bancarse de que alguien le hablara, o porque alguien lo invitó a la iglesia y dice, bueno, para quedar bien con voy a ir igual a la iglesia, pero el corazón no está dispuesto a aceptar la palabra que está escuchando. El corazón no está dispuesto a aceptar que tal vez Dios tenga algo para decirle, y entonces endurece su corazón y se cierra frente a toda posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y dice el texto bíblico que Satanás aprovecha esta circunstancia para robar la semilla. No voy a decir mucho más acerca de esto, solamente voy a decir esto: cada vez que la palabra de Dios, como en esta mañana, es predicada, se produce una guerra espiritual en los cielos. Hay alguien que está luchando para que la semilla que va a ser sembrada en tu corazón en esta mañana no dé fruto. Que mucho va a tener que ver con la disposición de tu corazón en esta mañana, que la semilla dé fruto. Porque Satanás está ahí expectante en esta mañana para robar la semilla que el Señor quiere sembrar en tu corazón. Hay una guerra espiritual que se está produciendo en los aires. Distracciones, pensamientos, lo que fuera que viene sobre nuestra mente para no escuchar con atención o para resistir lo que la palabra de Dios quiere hacer en esta mañana. Lo dice el texto, no lo digo yo. No dice se olvidó de la palabra que escuchó, sino que dice que fue robada, arrebatada. De hecho, la palabra es mucho más fuerte que robada. Fue arrebatada con violencia por Satanás, el diablo. La segunda semilla es aquella que brota en un corazón impulsivo y emocional. Dice que este corazón impulsivo y emocional, esto está en el versículo 20, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, con emoción, pero no tiene la capacidad de soportar en el tiempo. También oye la palabra y la recibe con gozo. Esta es una persona impulsiva, es una persona emocional. Parece que saltara a recibir la palabra y a tenerla en su corazón. Esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, esto es lo que he estado esperando.
pero parece que cuando llegan ciertas situaciones como la aflicción o como la persecución, la burla por causa de la palabra, esta semilla termina secándose. Muchas veces yo como pastor me pregunto, ¿qué pasó con aquel hermano que parecía tan entusiasta, que parecía tan involucrado, que parecía tan metido? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con aquella hermana, con ese matrimonio, con esa familia que venía a la casa del Señor y uno los veía domingo a domingo y de repente frente a determinadas situaciones que le tocaron vivir en la vida, esa semilla terminó secándose? No voy a ir mucho más con esto, voy a ir con la tercera semilla. Dice que la tercera semilla es aquella semilla que fue sembrada entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero los afanes o el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero que note la siguiente frase o la siguiente palabra por encima de las otras dos. Las otras dos ni siquiera crecen. Esta crece un poco, esta pareciera que en algún momento va a dar alguna clase de fruto, pero no da fruto. Es decir, está, pero no da fruto. Crece, pero no da fruto. Es decir, es una planta infructuosa, sin fructificación. Mientras que la anterior ni siquiera puede brotar, este brota, pero no se puede encontrar en él ninguna característica que lo ayude a reconocer su vida de fe. Las semillas anteriores se ahogaron, estas no dan fruto. Y dice dos razones básicas por las cuales no da fruto. En primer lugar, las preocupaciones de este mundo. Y aquí es donde estoy entrando al mensaje de esta mañana, al mensaje central de esta mañana. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor produce ansiedad, produce preocupación, produce inestabilidad emocional, afanes, desesperación. Y todo eso, si está intensificado en nuestros corazones, puede quitarnos la posibilidad de dar frutos espirituales. El Señor espera que en este tiempo las preocupaciones de este mundo, lo dice el texto, los afanes y las preocupaciones de este mundo, que las preocupaciones que nos están generando alrededor nos roben o quite el fruto que Dios espera que demos como cristianos. Y yo podría hablar solamente de esto, solamente de este texto, solamente de este punto. Podría decir cuál debería ser el fruto de un cristiano en medio de la crisis, pero lo vamos a dejar para otro mensaje, porque quiero hablar acerca de la cuarta semilla. Lo segundo que dice acerca de esta tercera semilla, antes de entrar en la cuarta, es que el atractivo engañoso de las riquezas terminan turbándolo. No necesariamente es alguien rico, no necesariamente es alguien que tiene todo lo que quisiera, por el contrario, es alguien que siempre cree que no tiene todo lo que quisiera y que las riquezas de este mundo, el atractivo engañoso, es lo que dice el texto original, de las riquezas lo terminan afectando su vida de tal manera que no terminan dando frutos. Como dije anteriormente, en estos tiempos he sido testigo de cosas tan preciosas. Una abuelita que se congrega con nosotros hace un tiempo me dice: pastor, tengo alguna mercadería para dar porque sé que la iglesia está ayudando. Una abuelita que tiene una jubilación. Dice, sé que está necesitando la iglesia, así que ¿por qué no pasa por mi casa y recoge algunos alimentos que he comprado para poder dar entre los que no tienen? Y cuando fui me quedé sorprendido, porque no era el pedido del supermercado. Había hecho una compra a la abuelita que uno hasta le daba así como no sé cómo decirlo, como cosita, diríamos, ¿no? El aceptar la ofrenda de alguien, de una abuela que simplemente vive de su jubilación. La primera ofrenda que recibió la iglesia en tiempo de cuarentena fue de una hermana que sí está presente, que dijo: pastor, tengo mi ofrenda preparada de este domingo, ¿quién la va a pasar a buscar? Digo, a veces el que menos tiene es el más dispuesto a dar, porque a veces es el que menos tiene para perder. Dice este texto que el atractivo engañoso de las riquezas en algunos corazones produce el resultado contrario, no da fruto. Pero la cuarta semilla es la que cae en buena tierra.
Este es el corazón perseverante. Y bueno, y para hablar acerca de esto voy a utilizar cómo expresa esta parte en el Evangelio de Lucas. Les dije que aparecía la parábola en los 3 evangelios. Yo leí Mateo, pero quiero leer cómo lo expresa Lucas en el capítulo 8, versículo 15. Quiero que escuches bien. Dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y con corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tener una vida fructífera es una marca del verdadero creyente que se enfatiza a lo largo de todas las Escrituras. No importa cuánto conozcamos de la Biblia, no importa cuántos versículos podamos repetir, no importa cuántas veces nos congreguemos. Lo importante es dar frutos cristianos en nuestras conductas. Obviamente que en esta tierra hay distintos tipos o distintos grados de fertilidad o de respuesta frente a la semilla sembrada, 30, 60, 100, pero todos de una u otra manera son medidos por la cantidad de frutos que están dispuestos a dar. En este contexto de este pasaje que hemos leído, el fruto es el resultado de la perseverancia. La perseverancia es mantenernos en la misma dirección que hemos entendido sin desviarnos en ningún momento. Ninguna semilla que se siembra un día va a dar fruto de un día para otro, pero con el correr de los días se espera que esta semilla dé fruto. Siempre hay que esperar un tiempo, pero el fruto siempre llegará e indefectiblemente esa semilla sembrada dará fruto. Así que quisiera dar algunas apreciaciones sobre esto de perseverar en la fe, la perseverancia de los santos, la perseverancia del creyente que a medida que va avanzando en su vida de fe va dejando frutos de su vida. En primer lugar, con respecto a este último punto, la manera de dar fruto con perseverancia es recordando las advertencias que nos deja esta parábola. Las advertencias que nos deja esta parábola para no caer o para evitar las trampas que ella nos presenta. En primer lugar, saber que hay una guerra espiritual y que debemos de luchar por nuestra fe con armas espirituales. Que la semilla que es sembrada en nuestro corazón debe ser atesorada y guardada a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la fe, guardar la palabra. En segundo lugar, en esto de recordar las advertencias de la misma parábola, es saber que la fe no está sustentada en nuestras fluctuantes emociones, sino que está afirmada en las convicciones. Mis emociones, tus emociones son fluctuantes y a veces muy confusas. No podemos sostener nuestra fe en base a las emociones. Necesitamos algo más y estos son las convicciones. Y en tercer lugar, la tercera advertencia en este punto 1 acerca de cómo dar fruto es saber que las preocupaciones de este mundo y el afán de las riquezas, aunque parecen cuestiones dignas de elogio, ¡guau! ¡Qué preocupado que está! ¡Qué esforzado que es! ¡Cómo trabaja! A veces esto puede ser una trampa del diablo para robarnos el fruto que el Señor espera que demos. Así que lo primero es, para dar fruto con perseverancia, es recordar las advertencias que la parábola misma del sembrador nos da para evitar caer en la trampa. Lo segundo es saber que de la misma manera que un día confiamos en el Señor para salvación, hoy tenemos que seguir confiando en Él para la preservación de nuestra alma. Que la preservación de nuestra alma no está en nuestras manos, sino que está en el poder de Dios, que ha garantizado y ha afirmado y ha dicho que Él nos llevará hasta el final de la carrera. Que nosotros solamente, como en el principio, necesitamos seguir creyendo, pero que el que va a sostenernos a lo largo de la carrera, al final del camino, es el Señor. La palabra de Dios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él no nos dio vida en el pasado, sino que nos sigue dando vida todo el transitar de nuestra vida de fe. Tercero, recordando que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Repito, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Una de las cosas que vamos a hacer cuando Dios permita que podamos estar todos juntos es un culto de acción de gracias para ver de qué manera la cuarentena nos ayudó para bien. Porque a mí no me cabe ninguna duda de que todas las cosas incluyen la cuarentena.
La cuarentena debería habernos ayudado para bien. Así que la gran pregunta es, ¿de qué manera la cuarentena nos ayudó para el bien de nuestra vida espiritual? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, ¿de qué manera damos frutos con perseverancia o mantenemos nuestra perseverancia? No importa lo que venga sobre mi vida, yo sé que todas las cosas para mí, que soy su hijo, su hija, me ayudará definitivamente para mí bien. Cuarto, recordando que nada nos apartará del amor de Dios. Podrán cerrar los templos, podrán prohibirnos predicar en la calle. De hecho, escuché una noticia en estos días que hay algunos países donde están poniendo medidas muy restrictivas con respecto a la predicación del evangelio en las calles. Países que uno ni se imagina, que fueron pioneros en la predicación del evangelio después de la reforma. Hoy están poniendo medidas muy restrictivas para la predicación del evangelio. Podrán prohibirnos o intentar prohibirnos predicar el evangelio, pero jamás podrá nada apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo agregaría: ni el coronavirus, ni la cuarentena, ni el distanciamiento social nos separará del amor de Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quinto, ¿cómo nos mantenemos para dar fruto con perseverancia? Recordando de que Dios está comprometido en llevarnos hasta el final de la carrera. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi perseverancia no descansa en mis emociones, ni en mis fuerzas, ni en mi oración, ni en lo que yo pueda hacer. Mi perseverancia descansa en las manos del Dios que ha prometido llevarme hasta el final de la carrera. Ahí descansa mi perseverancia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios guarda nuestra vida en medio de cualquier circunstancia. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios insistirá de miles de maneras para convencernos que nos ama. Saldrá a buscarnos como el pastor a la oveja perdida. Irá detrás de nosotros para convencernos que los necesitamos, pero nunca nos abandonará ni nos dejará en medio de nuestras crisis. Dios está comprometido con nuestra salvación, no solamente en la cruz, sino a lo largo de toda nuestra carrera de fe. Dios nos llevará hasta el final de la carrera. Por eso necesitamos reforzar nuestra fe en este tiempo. Sexto, y estoy llegando al final, debemos recordar que Él es nuestro protector, que Él es nuestro guardador. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y soy yo el que les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que nosotros deberíamos, por medio de la fe, tener la certeza de que estamos en las manos del Señor. Porque mientras estemos en las manos del Señor, Él promete que nadie la arrebatará de la mano. Creo que voy por el séptimo, ¿no? Por una cosa así. Lo tengo con letras, así que ya me perdí. Debemos de recordar que la perseverancia es un indicador de que realmente hemos creído. Esto es muy importante y tal vez sea solamente un punto para el desarrollo de un mensaje. La perseverancia. Marcos capítulo 13, versículo 13 dice lo siguiente:
Mas seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No podemos permanecer solo con nuestras fuerzas o nuestro empeño. Para permanecer en el camino del Señor necesitaríamos del Señor del camino, siempre. Porque somos débiles, porque somos pecadores, porque somos imperfectos, porque tenemos emociones fluctuantes. Pero el Espíritu Santo de Dios está en mí para llevarme en victoria hasta el final de la carrera. 8, último. ¿Cómo doy fruto con perseverancia? Siguiendo adelante, aun cuando las circunstancias sean adversas. El mantenernos en la guerra a pesar de haber perdido tal vez una batalla. El seguir adelante a pesar de haber pasado por alguna situación de difíciles obstáculos o problemas. El no abandonar la carrera, el no dejarla, el no tirar la toalla, el no sucumbir ante el desánimo, las pruebas o las malas influencias. El perseverar forma el carácter y afirma nuestra decisión de fe. Porque al final del camino el Señor también, en el transitar de la vida de fe, está creando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Así que a modo de conclusión del mensaje de esta mañana, no se puede andar en la vida de fe como bola sin manija. Averigüé qué significa bola sin manija, porque la verdad que es un término que en mi época, allá en la edad de piedra, cuando se tiraban las piedras, se usaba mucho, ahora no se usa. Dirían los chicos algo así, no podés andar si el internet está colgado, qué sé yo, algo así. Hoy es otra ilustración, ¿no? Si el internet se cuelga. Pero tenía que ver con la boleadora que no tenía el cordón atado y entonces no se podía arrojar y darle dirección. Era una bola que si se escapaba de lo que la contenía salía para cualquier lado, ¿no? No podemos andar en la vida espiritual como bola sin manija. No podemos andar en nuestra vida espiritual o que nuestra vida espiritual se mueva al ritmo de lo que los medios de comunicación o los youtubers o quien quiera que nosotros veamos nos estén diciendo. Nuestra vida espiritual está afirmada, sostenida en las promesas del Señor. No podemos andar como bola sin manija, no podemos andar sin rumbo, fluctuantes, desorientados. Tenemos una palabra, que la palabra de Dios es sí y amén. Esa es la mejor noticia. Por eso se le dice evangelio, las buenas noticias de salvación para todos los hombres. ¿Querés escuchar buenas noticias? Apagá el tele y abrí las escrituras y vas a escuchar buenas noticias. Esas son las mejores noticias, porque aunque el mundo se caiga a pedazos, vamos camino hacia la victoria final. Todos en algún momento de toda esta locura de los últimos 3 meses, si le prestamos demasiada atención a ciertas cosas, pudimos haber caído en la desorientación, en el temor o inclusive en la cobardía. Pero no es tiempo de tirar la toalla. No es tiempo de abandonar la carrera, es tiempo de tener una fe superlativa para tiempos diferentes y especiales. Es tiempo de sostenernos en fe unos a otros, abrazados al Señor para los tiempos que vienen, que aunque serán tiempos seguramente muy difíciles, estoy convencido en mi corazón que serán tiempos maravillosos para la iglesia, porque la última gran cosecha será levantada. Lo creo con todo mi corazón. La predicación, la semilla que sembraste en el corazón de aquellos que están cerca tuyo, en el momento de aflicción dará su fruto, porque viene el tiempo de la gran cosecha. La perseverancia no se demuestra cuando uno está entusiasmado, cuando las cosas salen bien, cuando uno está viendo el éxito cada vez más cerca. La perseverancia se demuestra en el cansancio, en la frustración, en la aflicción, en el fracaso temporal, en la traición, en el desánimo, en la defraudación, cuando nos sentimos sin fuerza, cuando el mundo parece caer sobre nosotros. La perseverancia ahí debe de reflotar para seguir adelante. Podemos ir primeros toda la carrera, pero si nos detenemos antes de llegar a la meta, es como si nunca hubiéramos corrido. Nadie se convierte en campeón si ante la primera derrota abandona la pelea y dice: esto no es para mí. Ningún creyente podrá llegar a la meta si ante el fracaso circunstancial o temporal dice: la vida cristiana no es para mí. Esto es para los que perseveran. El que persevera hasta el final, este será
salvo. Así que mi hermano, mi hermana, perseveremos, avancemos, continuemos, sigamos adelante, animemos a otros, aferrémonos a la palabra hasta ver cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. No bajemos los brazos, no desmayemos, porque el tiempo de levantar la cosecha está cercano. Un último salmo y con esto termino. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en todo tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amén. Dale un aplauso al Señor, grande. Él es el que se merece toda la gloria. Ponete de pie y vamos a orar para finalizar esta reunión mientras pasan los chicos de la música. Tal vez el mensaje de esta mañana te llevó a pensar un poquito cómo transcurriste este periodo de tiempo de la cuarentena. Tal vez sirvió como un indicador o como una luz que se prendió en tu vida para darte cuenta de que había cosas que no estaban del todo bien. Y no estoy hablando solamente de las relaciones dentro del hogar o con el esposo, la esposa, los hijos, o los padres o los que fuera, sino estoy hablando en el corazón, en la fe. Hay algo que yo creo con respecto a la parábola del sembrador, que lo dije al principio y lo quiero reafirmar ahora, y es que no creo que si sos un tipo de tierra tengas que morirte siendo ese tipo de tierra, porque tiene que ver con la actitud consciente del corazón. Tal vez te has dado cuenta que hace muchos años que estás en el camino del Señor y que todavía tu fruto no se puede ver. Y que tengas que decir, Señor, yo quiero pasar de ser esa tierra emocional que salta en una pata en la iglesia cuando todo está bien y cuando las cosas están mal, a veces ni se congrega. Yo quiero saltar y convertirme en una tierra fructífera. Quiero dejar de ser, Señor, ese hombre, esa mujer preocupada por el noticiero, que es C5N, que en A24, que el canal de no sé qué. Quiero dejar de ser una persona preocupada por lo que ocurre alrededor y de la mirada que el mundo tiene acerca de la realidad. Quiero abrir tu palabra y que seas vos el que me diga a través de tu palabra lo que la realidad no puede ver, lo que se ve en el mundo espiritual, lo que viene. Quiero verlo a través de los ojos de tu palabra. Quiero convertirme en un hombre, una mujer que dé fruto, que persevera, que camina y que junto con ese caminar hacia la meta final lleva a todos los que ama. Quiero que pienses y que este mensaje sirva para hacer un autoexamen. ¿Qué clase de tierra sos? ¿Cómo está tu fruto? ¿Cuál es el fruto evidente que hay en tu vida de fe? ¿Quién está comiendo de tu fruto? Porque el fruto no es para la planta, el fruto es para otro. ¿Quién está comiendo de tu fruto? ¿Quién está comiendo del fruto que vos estás dando en tu vida de fe? Porque mi hermano, no quiero ser apocalíptico. Al contrario, vuelvo a repetir que yo estoy sumamente animado con los años que vendrán. Pero vamos a necesitar una fe de buena tierra. Vamos a necesitar una fe de buena tierra. No importa si das a 30, 60, 100. Eso es otra historia. Sino que pueda ser una buena tierra donde la palabra de Dios sembrada da fruto para que otro coma, para que otros coman, para que coma tu casa, para que coma tu familia, para que coman tus hijos, para que coman tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, para que coman del fruto de tu vida espiritual. Porque de la misma manera que necesitamos una fe más fuerte y más visible, de la misma manera el mundo cada vez se irá hundiendo más y más en el pecado. Y tal vez el único fruto que tengan a la mano sea el que vos o yo podamos brindarles. Así que pensá en esta mañana que la semilla que se ha sembrado en esta mañana no caiga en una tierra que al diablo le sea fácil de robarla, que no sea una tierra donde las preocupaciones o las presiones hacen que no crezca, que no sea una tierra donde las riquezas o las cuestiones materiales, económicas,
hagan oscuro la mirada espiritual, sino que sea una buena tierra. Tomá esta semilla de esta mañana y permití que dé fruto, para que otros sean bendecidos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, aquí están nuestros corazones. Nadie lo conoce mejor que vos, inclusive ni siquiera yo mismo conozco tanto mi corazón como vos. Yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, que la palabra predicada dé fruto en cada una de nuestras vidas, que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar fruto. Señor, que en este tiempo podamos tomar decisiones de fe radicales, Señor, profundas. Que si tuvimos una fe en el pasado fluctuante, una fe que se acomodaba, o una fe de apariencias, o una fe que era una fe de iglesia, pero que no era una misma fe en el trabajo o en casa, Señor, que esta palabra, este tiempo, este día se marque como un hito en cada una de nuestras historias y en la historia de esta iglesia, como el día que decidimos ser buena tierra. Como el día que decidimos tomar un compromiso de fe como nunca antes. El día que decidimos salir de este lugar para que otros coman del fruto que nosotros tenemos. El día que decidimos ser agua para el sediento. El día que decidimos ser alimento para el hambriento y no el que tiene hambre y sed natural, sino el que tiene hambre y sed espiritual. Que podamos ser un fruto de esperanza en medio de la desesperación, que podamos ser un fruto de fe en medio del pesimismo, en medio de la incredulidad. Señor, ayúdanos. No puede pasar nadie cerca nuestro sin que, aunque sea, haya escuchado un poquito de tu palabra. A estar atentos a esas personas que nos rodean y que tanto te necesitan. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a tener una fe que se sobrepone a cualquier crisis, una fe que persevera en medio de cualquier circunstancia. Ruego por la vida de mis hermanos, por sus hogares, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos lejanos tal vez, o por las personas que están lejos. Ruego por ellos, Señor, para que ellos también puedan alcanzar salvación a través de la vida de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, a Jesús
mi Salvador. Su trono